Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Villa Medic. Yo soy el doctor Emilio Castellanos. Vamos a tocar el curso de hematología y el día de hoy el tema de linfomas, tanto linfoma Hodgkin como no Hodgkin. Para iniciar un poco el tema, vamos a recordar que esta es una enfermedad un poco de difícil aprendizaje para la carrera médica. Es un poco complejo a la hora de recordar un poco los marcadores tumorales, de recordar la parte de tratamiento, de los agentes que se usan para quimioterapia, pero vamos a tratar de enfocarlo lo mejor posible, lo más simple posible para que ustedes puedan comprender el tema y les pueda ser útil tanto para su examen como para la vida diaria y su desarrollo profesional. Muy bien, esta es la clasificación que tenemos acerca de los linfomas. Hacia un lado podemos observar el linfoma Hodgkin, que a la vez se va a dividir en sus subtipos o sus variedades que están ahí nominadas: predominio linfocítico, esclerosis nodular, celularidad mixta, depresión linfocítica. La esclerosis nodular es la más frecuente que observamos dentro del linfoma Hodgkin. Y para el linfoma no Hodgkin tenemos leve, intermedia o alto grado. En esto se enfoca al final todo lo que es la parte del linfoma. Muy bien. Esto que antes nos parecía dentro de la universidad un poco difícil, incluso el nombre, ¿no? Decíamos Hodgkin y decíamos, ¿qué pasa? Nos está insultando, ¿no? Así que ahora vamos a ver que no es tan difícil como parece. Vamos a iniciar a hablar la parte del linfoma de Hodgkin. El concepto de esto es una neoplasia linfoide monoclonal de origen B. Recordar, de origen B. ¿Y qué es lo característico? ¿O cómo vamos a diagnosticar? ¿O cómo vamos a reconocer? ¿O con qué tenemos que relacionar cuando hablamos de linfoma Hodgkin? Es con esto que está en el cuadro y que lo he puesto en el cuadro para que le puedan prestar toda la atención y se olviden de lo demás. Bueno, no se olviden, pero que recuerden que esto es lo principal que tenemos que recordar. Está relacionado con las células de Rett Steinberg. Muy bien. Con las células de Rett Steinberg entonces vamos a relacionar el linfoma Hodgkin. Perfecto. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Simplemente esta es una introducción, un concepto para que lo recuerden en forma resumida. Ahora unas cuantas generalidades. Como siempre, cuando abordamos este tipo de temas tenemos una prevalencia, una incidencia, en qué edades se presentan más comunes, en qué sexo y todo esto, ¿no? La parte epidemiológica. Muy bien, es más frecuente en varones. Como siempre les digo, eso no quiere decir de que no lo vamos a ver en mujeres. En cuanto a la edad de presentación, vamos a ver que hay dos picos. Tiene un primer pico entre la segunda y la tercera década y un segundo pico a los 60 años. Suponiendo de que, bueno, como sabemos que es más frecuente en varones, según lo que está ahí escrito, vamos a relacionar esta enfermedad con la evolución de los varones, de cómo somos nosotros. Muy bien, el primer pico usualmente cuando estamos activos, cuando estamos en toda la época de la testosterona, pues estamos entre la segunda y la tercera década, ¿verdad? Que en la que seguro se encuentran la mayoría de ustedes, así que entenderán muy bien lo que les quiero decir. Y el segundo pico, cuando creemos que queremos volver a ser jóvenes, y que es más o menos a los 60 años. Entonces recordar esto, y lo recordaríamos así: enfermedad de Hodgkin, los varones, que somos más Hodgkin, ¿no? Más Hodgkin, entre comillas, por así decirlo, y que tenemos dos picos de edades
esenciales, uno que es entre la segunda y la tercera década y el segundo que es a los 60 años en promedio. ¿Cómo lo reconocemos? ¿De qué hablamos a nivel celular para reconocer una enfermedad de Hodgkin? Muy bien, sé que todos han recordado ese nombre raro, Rett Steinberg, la célula de Rett Steinberg. Recordar que en la forma clásica del linfoma Hodgkin, el virus de Steinberg tiene un papel etiopatogénico principal según las últimas investigaciones. Esto es importante porque suelen preguntar en los exámenes un poco la relación de los virus con los tipos de neoplasias que pueden causar. O incluso a veces preguntan, pues, ¿cuál de las siguientes correlaciones no es la adecuada, ¿no? Y preguntan el virus y la patología que supuestamente causa o la que está relacionada, y una de ellas va a estar mal, ¿no? Le echa la correlación. Entonces tenemos que saber que el virus de Steinberg se está relacionada a la parte de linfoma de Hodgkin. En la parte de la anatomía patológica, como les dije, lo principal, lo característico, es la presencia de estas famosas células de Rett Steinberg, ¿no? Que como hablábamos, que el linfoma es un linfoma tipo B, pues la célula de Rett Steinberg es un linfocito B. Se ve en la biopsia, pero ojo, recordar que no es patognomónico. Eso quiere decir de que lo podemos ver en algunas otras patologías. Sin embargo, nos da una orientación cercana junto con un cuadro clínico y unos exámenes de laboratorios compatibles, ¿no? Y usualmente lo relacionamos a esta enfermedad, ¿no? Como el linfoma Hodgkin. Ahora viene la parte un poco tediosa, la parte de la clasificación y las fases de Ann Harwood. ¿Cómo es esto? ¿Por qué? Bueno, esta mnemotécnica, pues, bueno, esta diapositiva tiene resaltados ciertos puntos que van a ser la parte importante de todo esto. En la fase 1 vamos a encontrar solamente un ganglio, que generalmente es un ganglio cervical. Es un ganglio no doloroso y cervical, ¿no? Más adelante vamos a conversar de las características de los ganglios y cómo encontramos el cuadro clínico. Pero es solo para adelantarles un poco. Entonces en la fase 1 encontramos uno, ¿no? ¿Verdad? Un ganglio. En la fase 2 vamos a encontrar más de 2 ganglios. En la fase 3 también más de 2 ganglios. Ahora, entonces doctor, ¿qué diferencia la fase 2 de la fase 3? Pues simple, en la fase 2 todos van para el mismo lado, ¿no? La fase 2 son como un rebaño, todos están juntos. En cambio, en la fase 3 ya comienzan los problemas, pues. Ya comienzan a dividirse y a formar bandos. En la fase 3 ya aparece un colegio, ¿no? Siempre hay grupos. Muy bien, pues están hacia ambos lados del diafragma. Y dentro de la clasificación siempre se puede dividir como A y B según la presencia de síntomas B o no, ¿no? Si es que hay o no síntomas B. Muy bien, ¿por qué va a ser importante esta división? Porque de la fase 3 hacia arriba vamos a dar solo radioterapia. De la fase 3 hacia abajo tenemos que hacer combinada una radioterapia más una quimioterapia de soporte. ¿Cómo vamos a hacer esa quimioterapia? La vamos a ver más adelante, no se preocupen. Vamos a usar fármacos como adriamicina, bleomicina, etc. Y la fase 4 ya tenemos una diseminación extralinfática, ya estamos hablando de una enfermedad avanzada, una enfermedad de Hodgkin avanzada. Aquí están los famosos síntomas B, un poco para recordar. Creo que todos recordamos esos síntomas B. Hablamos de fiebre tumoral, sudoración nocturna, pérdida de peso inexplicada superior al 10% y prurito. Prurito usualmente es bien frecuente que acompañe a esta enfermedad, pero por sí solo no es un síntoma B, pero siempre se describe dentro
dentro de los síntomas típicos, ¿no? Asociados a B. Entonces, ¿a qué les recuerda esto, no? ¿Qué les parece? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Estamos en el Perú, país en vías de desarrollo. Tuberculosis. Muy bien. Está dentro de los diagnósticos diferenciales una tuberculosis. Sería perfecto. Nadie les va a decir nada si usted le dice, doctor, y no puede ser una tuberculosis. Nadie les va a decir nada hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, los síntomas B los podemos asociar con una memotécnica, que puede ser que el que tiene síntomas B sufre, ¿no? La S de sudoración, ¿verdad? La SU de sudoración, la F de fiebre, la R de prurito, ¿no? No es la P, sino la R, y la E de pérdida. La E de pérdida. Entonces, el paciente con síntomas B sufre, ¿verdad? Y es un paciente que tiene linfoma, que puede ser de diferentes estadios, de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. De tipo 1, donde vamos a encontrar un solo ganglio. De tipo 2, cuando ya encontramos... Bueno, esta es un poco la relación de los... dónde pueden encontrarse los ganglios, ¿no? Aquí está lo que les hablaba del tipo 1, un ganglio que puede ser paratraqueal, podría ser axilar, puede ser iliar, retrocrural y mediastinal, ¿no? 1A y 1B, como les comenté, relacionados a la presencia o no de síntomas tipo B. Acá está el tipo 2, recuerden que en el tipo 2 puede ser 2A y 2B, y lo característico es que se encuentren en un solo lado del diafragma, ¿no? Vienes para arriba o vienes para abajo. No confundan y no vayan a decir, ya 2A es hacia arriba y 2B es hacia abajo o al revés. No. La clasificación A o B, como les repito, está relacionada a la presencia o no de síntomas tipo B. Muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas tipo B, doctor? Ya me olvidé. Bueno, entonces yo te digo que sufre. Muy bien, así se van a recordarlo. Ya cuando hablamos de la clasificación tipo 3, 3A o 3B, ya hablamos de grupos, ¿no? Estos son medios pandilleros, ya forman sus propios grupos, hacia ambos lados del diafragma, hacia abajo, hacia arriba. No eran como el tipo 2, que son muy buenos muchachos, andan todos en grupo, no hay ningún problema. Y el tipo 4 ya hablamos de una enfermedad avanzada con diseminación extraganglionar y a diferentes órganos. Muy bien, aquí está la parte clínica, la parte bonita, la parte emocionante, apasionante de la medicina. ¿Qué pensamos encontrar? ¿Cómo pensamos encontrar un paciente con adenopatías? Doctor, usted me ha dicho que con sudoración nocturna, con baja de peso, con fiebre. Muy bien. ¿Qué más? Con adenopatías, porque la clasificación es en base a adenopatías. Muy bien, son carcinogénicos, ya no necesitan escuchar esta clase. Perfecto. Todos pensamos de manera adecuada. Unos pequeños datos para terminar de ayudar con esto que ya aprendieron, que ya lo están dominando, que ya están casi son unos hematólogos. La adenopatía suele ser no dolorosa. La adenopatía puede ser supraclavicular, axilar, cervical, mediastinal. Más común vemos que es la cervical. Esa es la más común, ¿no? Los síntomas B, que usualmente se encuentran en un 40% de los casos, hasta un poco más podría ser. La existencia de afectación esplénica, que se da solo en el 30% de los casos, y hepática en el 5% de los casos.
En el caso cuando hay una afectación hepática, siempre tiene que haber una afectación esplénica previa. Puede haber tos, sobre todo cuando compromete los ganglios mediastinales. Y algo característico, clínico, típico, de lo que siempre se habla, es que cuando hay una ingesta de alcohol, estas adenopatías se vuelven dolorosas. O sea que estas adenopatías son como la Liga de la Justicia, no quiere que tomes. Se enojan, se irritan, dicen no, anda a estudiar mejor tus clases de Villa Médica, no tomes, así que vamos a doler, y se ponen dolorosas. Muy bien, esa es un poco la clínica, ¿no? Vamos a sospechar ahí, ya que un paciente pueda o no pueda tener. Si hablamos de un linfoma Hodgkin, ya sabemos, está entre los 20 y los 30 años, y es un varón con su adenopatía, caramba. Dile, el fin de semana que te la pegaste, ¿te dolió? Sí, me dolió. Uy. Bueno, vamos a hacerte los estudios, le dices. El diagnóstico entonces lo hacemos de esta forma, así como está mencionado acá. La biopsia, tenemos que encontrar las células de Rett-Steinberg y un infiltrado inflamatorio, ¿no? Dentro de la parte laboratorial vamos a encontrar un poco lo que es la leucocitosis, la eosinofilia y el BCG elevado. Recordaremos que el BCG se eleva en la mayoría de patologías relacionadas con enfermedades neoplásicas, enfermedades de tipo autoinmunes, incluso enfermedades infecciosas. Siempre recuerdo que cuando estábamos en el pregrado nos hablaban de los valores relacionados a los valores con las patologías, ¿no? Usualmente veíamos una BCG de 80 y decíamos 70, 80, decíamos, puede ser un cuadro infeccioso. Cuando lo veíamos en 100, ya decíamos, caramba, puede ser algo inmune, sin descartar algo tumoral. Y cuando lo veíamos 130, 140, decíamos, esto es algo tumoral, ¿no? Ahora, no sé qué tanta base científica tenga, pero siempre lo recuerdo mucho y muchas veces me ha ayudado para llegar al diagnóstico de enfermedades, ¿no? Pedimos el BCG con un cuadro clínico compatible y decimos, muy bien, esto es un linfoma. Está haciendo fiebre, la fiebre es de origen tumoral, ¿no? A veces a todos le damos antibiótico, llega una fiebre, muy bien, síndrome febril, con leucocitosis, muy bien, esta es una sepsis, dice. Hay que internarlo, tiene una sepsis de algún foco, hay que estudiarlo. Le estudiamos todo y no le encontramos ningún foco. Y ahí dicen, no. Entró un alumno de Villa Médica en ese momento y dijo, no. Acá la fiebre no siempre nos dice que es un problema infeccioso. Muy bien, voy a pedirle su BCG elevada, y sale elevada. Uy, caramba, es varón. Ya, cerrado. Doctor, ese es una... ¿Qué es? Muy bien, ese es un linfoma. Y todavía con cacha le puede decir, es un linfoma de Hodgkin. Le apuesto que encontramos las células. Muy bien, ¿qué me apuesta? Le apuesto, doctor, un ceviche, le apuesto una guardia. Perfecto. Le limpio el carro si me equivoco, así, con seguridad. Muy bien, le hacen la biopsia y le encuentran la célula de Rett-Steinberg. Perfecto. Y ese momento acuérdense de decir, ¿quién las preparó? Villa Médica. Siempre un poco de crédito. El uso de TAC y rayos X se usa para ver un poco la expansión que va a haber de la enfermedad. El aspirado de médula ósea va a encontrar un compromiso medular, ¿no? Recuerden siempre que los exámenes auxiliares se llaman así porque son una ayuda simplemente, ¿no? Es un complemento, exámenes complementarios también se le llama. Nunca dejemos que la clínica se pierda, siempre recordemos la parte clínica que nos pueden dar datos importantes sobre las enfermedades. Nunca dejemos de lado entonces la parte clínica, ni los síntomas. Muy bien, estas son las famosas células de Rett-Steinberg. Son unas células con un citoplasma grande, con un núcleo que se tiñe.
y que por lo tanto van a ser reconocidas fácilmente por el patólogo clínico. Seguro que todos lo hemos visto en su momento dentro de las clases de anatomía patológica, ¿no? ¿Cuál es lo característico de estas células de red Stemper? Bueno, la característica es que presentan marcadores CD15 y CD30, ¿no? Son CD15 y CD30 positivo, y son negativos para marcadores de células B como CD19 o CD20. Entonces recordar que las células de red Stemper son 15 y 30 y negativos para 19 y 20. Positivo para 15 y 30 es algo así como la canción 40 y 20, y acá es 30 y 15. Muy bien, esa es la célula de red Stemper. Algunas pruebas de laboratorio: puede existir una anemia crónica, una leucocitosis con eosinofilia, puede haber también una linfopenia en fases avanzadas. Recordar esto, ¿no? Leucocitosis con eosinofilia. Existen muchos diagnósticos diferenciales según el grado de eosinofilia también, ¿no? Según qué cantidad de eosinófilos elevan, ¿no? Ahora, si es un paciente que viene de la selva, que tiene con una eosinofilia en valores relativos de 20, 25%, personalmente pensaría primero en algo parasitológico, hablemos de una fasciole hepática, por ejemplo, que en otro tipo de patologías, ¿no? Existen unos cuantos parásitos que son los únicos que te pueden dar una eosinofilia de ese tipo, ¿no? Con un valor relativo tan alto. Pero de todas maneras recordar que es leucocitosis con eosinofilia también el cuadro que se presenta en un linfoma. BSG aumentada, una anatomía patológica del ganglio, deberíamos usarlo, ¿no? Para ver la célula de red Stemper. Y también para ver la extensión de la enfermedad tenemos que tener TAC, resonancia magnética, gamografía, ¿no? Para poder ver un poco la extensión tumoral, hasta dónde está, cuántos ganglios ha afectado, y según eso hacer nuestra clasificación y posteriormente nuestra estratificación de pronóstico. Entonces recuerden, en la biopsia ganglionar las células de red Stemper van a ser positivos para CD30 y CD15 y negativos para CD20 y CD19. Recuerden esto, chicos, esto es muy importante, seguro que les van a preguntar, ese día se acordarán de mí. Y después de eso, después de que lo hagan bien y saquen una buena nota y se vayan a celebrar, si alguien tiene dolor en los ganglios después de beber, acuérdense del linfoma. Muy bien. Dentro del tratamiento, el tratamiento, como les dije, es un poco pesado porque tienen que mezclarse quimioterapia y radioterapia en los casos que hemos visto, o la radioterapia avanzada, ¿no? Usualmente se dan 4 ciclos con el famoso ABCD. En este caso la C, les pongo la B entre paréntesis porque el fármaco es vinblastina, ¿no? Pero los fármacos son A de adriamicina, B de bleomicina, la C en este caso sería la vinblastina y la D de dacarbicina. En el caso de estadios más avanzados también tendría que darse 6 a 8 ciclos de esta misma combinación quimioterápica, ¿no? En cuanto al pronóstico, los factores adversos de esta enfermedad, cuando decimos que una persona tiene un pronóstico malo relacionado a esta enfermedad. Muy bien, el sexo masculino de por sí, a pesar de que es más común, es uno de los factores de riesgo, ¿no? La edad mayores de 45 años, o sea, cuando ya va a estar entrando al segundo pico, cuando está en el estadio 4, ¿cuál era el estadio 4? ¿Recuerdan? Muy bien, cuando ya hay una extensión a otros órganos, ¿no? Cuando no solo está localizado a nivel ganglionar. Cuando la hemoglobina es
menor de 10.5, cuando hay una leucocitosis mayor de 15.000, unos linfocitos menores de 600, una linfopenia que como vimos se podía dar en estados avanzados, y cuando hay una albúmina sérica menor de 4. En cuanto al pronóstico, tenemos también otros factores de riesgo, como la celularidad mixta, ¿no?, dentro de la histología, y la presencia de síntomas B, el prurito, que también está relacionado a los síntomas B, cuando la masa es voluminosa, cuando hay lesiones extranodales y afectación de 3 o más áreas ganglionares, ¿no? Estos son otros factores de riesgo desfavorable. Los principales son los que les comenté en la diapositiva anterior, y que me olvidé de comentarles que podían resumirlo con esta memotécnica, ¿no? Me hallé, o sea, me hallé, me encontré. La M del sexo masculino, la E de la edad, que hay que recordar que es más de 45 años, la H de la hemoglobina, la A de la albúmina, la primera L de los leucocitos, la segunda L de los linfocitos y la E del estadio 4. Entonces, recordemos, me hallé. ¿Qué hallé? Muy bien, hallé que es sexo masculino y que tiene una edad más de 45 años, que tiene una hemoglobina menos de 10.5, una albúmina menor de 4, una linfocitosis, una linfopenia menor de 600 y una leucocitosis mayor de 15.000. Y LD que está en un estadio 4, o sea que está diseminado extraganglionar. Dicho esto y esperando que se haya comprendido todo lo que hemos mencionado, haciendo un breve resumen y un recuerdo rápido, recuerden, células de Rett-Steinberg, segunda, tercera década, con un segundo pico mayor de 60 años. Sin embargo, cuando es más de 45 años ya es un factor desfavorable. Recuerden también que las células de Rett-Steinberg son CD30 y CD15 positivo, y negativo CD19, CD20. Muy bien, ahora sí continuamos con la parte del linfoma no Hodgkin, que era la segunda parte del cuadro inicial que se les puso, ¿no? ¿Cuál es la definición? Son neoplasias de origen linfoide B también. Es más frecuente que sea B, pero también podría ser T o NK, ¿no? Pero más frecuente vemos que es de tipo B. Ahora, esta es más frecuente que la enfermedad de Hodgkin. También es más frecuente en varones en edad media. Y acá hay algunos virus relacionados. El Epstein-Barr, que también se relaciona acá, pero con linfoma de Burkitt, linfomas NK, natural killer, y enfermedad de Hodgkin también se relaciona, ¿no? Entonces en todo esto se relaciona el Epstein-Barr. La HTLV1 se relaciona con leucemia o linfoma de la célula T del adulto, y el Helicobacter pylori se relaciona con el famoso malto, ¿no? Recuerden que esto puede venir en alguna pregunta para marcar cuál no es correcta, que son de las preguntas que menos nos gustan, pero sin embargo son importantes, así que recordar estas asociaciones. Acá está la clasificación que les puse al inicio, ¿no? La no Hodgkin leve, intermedia y de alto grado. Están la linfocítica de células pequeñas, que se ven ancianos más que nada. La intermedia, difusos de células grandes, que tiene una gran masa extranodal generalmente. El linfoblástico, que usualmente viene con síntomas B, pero aquí vamos a ver que no es lo habitual, ¿no?, que debería verse en los no Hodgkin. El folicular, que es el más frecuente de todos y usualmente se ve en los 55 años en promedio. Y el Burkitt, que es más común en niños, ¿no?, que hay una variante africana y una variante americana. Recordar que el Burkitt también está relacionado con la parte del Epstein-Barr, del virus del Epstein-Barr.
Muy bien, en cuanto a la clínica de los linfomas no Hodgkins, vamos a ver que son menos frecuentes los síntomas B. Como mnemotécnica les propongo de que es no Hodgkin, no B entonces. Y también tiene adenopatías. Es más frecuente ver en los linfomas no Hodgkin que en los Hodgkin lo siguiente: enfermedades extralinfáticas, adenopatías mesentéricas. Esto es importantísimo porque hay muchas preguntas relacionadas a las adenopatías mesentéricas. Infiltración hepática sin alteración esplénica. Yo les dije que en el 5% de casos ese donde había afectación hepática en el linfoma Hodgkin, usualmente, o por no decir siempre, hay previamente una afectación esplénica. Sin embargo, en el caso de los no Hodgkin no es así. También va a haber una infiltración de la médula ósea. Entonces, para el diagnóstico tenemos igual radiografía, tomografía, LDH, beta-2-microglobulina, fosfatasa alcalina leucocitaria. Recuerden que en algún momento hablamos de esta famosa beta-2-microglobulina. ¿Recuerdan en qué enfermedad lo vimos relacionado? Muy bien, en el mieloma múltiple. Recuerden que esto nos indicaba la cantidad de masa que había y que podía ser parte del factor pronóstico, ¿no? Pero, como les dije en ese momento, no era exclusivo del mieloma múltiple, sino también podía haberse otras enfermedades, y en ese momento les dije, como en el linfoma. Muy bien, entrando a la parte final de esto, vamos a repasar algunas cuantas preguntas que han sido tomadas en los diferentes exámenes y están en los diferentes bancos, que seguro ustedes ya están revisando. En los linfomas, la primera pregunta: en los linfomas marquen lo correcto, ¿no? Debutan invadiendo médula ósea. B. La célula de Rett-Steinberg solo se encuentra en la enfermedad de Hodgkin. C. El estadio 2 es cuando se afectan dos grupos ganglionales supradiafragmáticos. D. Los de tipo cutáneo en su mayoría son de estirpe T. Y E. No son sensibles a los corticoides. Muy bien, ¿qué creen al respecto de esta pregunta? Quizá, si nos apuramos un poco, podríamos pensar que la respuesta es la B. La célula de Rett-Steinberg solo se encuentra en la enfermedad de Hodgkin. Sin embargo, como les comenté, si bien se encuentra en la enfermedad de Hodgkin, no es patognomónica de esta enfermedad, por lo que no solo se encuentra ahí. Ahora, si me hubieran dicho, la célula de Rett-Steinberg la encontramos en la enfermedad de Hodgkin, o bueno, dentro de los linfomas solo se encuentra en la enfermedad de Hodgkin, ahí sí podría estar de acuerdo con esa respuesta. Pero en este caso no. En este caso la respuesta que más se adecua es la respuesta C. Recuerden, el estadio 2 se afectan dos grupos ganglionares. Usualmente el estadio 2 son todos muy buenos chicos, son muy formales, son muy poco traviesos y usualmente están a un mismo lado del diafragma, ¿no? Puede ser supra o infra, pero siempre a un mismo lado, ¿no? Y recuerden que el estadio 3 ya son más rebeldes y usualmente forman grupos, pandillas, y están en dos lados diferentes. Así que la respuesta C sería la correcta. La siguiente pregunta respecto a la histología de la enfermedad de Hodgkin: ¿cuál no es la respuesta correcta? Siempre recuerden leer bien. Esa es una pregunta negativa. ¿Cuál no es la respuesta correcta? Muy bien, en la parte histológica, ¿qué hablamos? La célula de Rett-Steinberg. Muy bien, encontramos la célula de Rett-Steinberg. La célula de Rett-Steinberg presenta marcadores CD19 y CD20. ¿Qué les dije acerca de esta célula? Que era la célula 3015, ¿verdad? Entonces los marcadores que se presentan son CD30 y CD15 positivos, más no la CD19 y CD20 que usualmente son negativos. Si estuvieron atentos, yo sé que han respondido a esto de manera correcta.
Las demás son por supuesto positivas, ¿no? La esclerosis nodular, como lo vimos al inicio, es la forma histológica más frecuente, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora, esta pregunta. Se ha establecido una relación viral en los siguientes linfomas excepto. Muy bien, se los mencioné, se los comenté y les dije que podría venirles una pregunta de este tipo. Supongan que están dando el examen de NAN en este momento. ¿Qué harían? Y no me digan, sacamos nuestras hojas, llamamos a un médico. No, por favor, elijan una, yo sé que va a ser la correcta. Les voy a dar 5 segundos para que piensen y marquen su respuesta. Y listo, vamos a dar la respuesta correcta, excepto el linfoma de la zona del manto. Muy bien, todos lo hicieron perfecto seguramente. El linfoma T se relacionaba, el Burkitt se relacionaba a Leisten, no se olviden. Hay una relación con el linfoma inmunoblástico y enfermedad de Hodgkin, ¿no? Que está también con el Epstein-Barr. El linfoma T, perdón, está relacionado un poco más al HTLV1, ¿no? Enfermedad que también da la famosa paraparesia espástica tropical, ¿verdad? Que hay casos descritos en la selva sobre todo. Acá es un punto que no hemos tocado mucho, es un poco lo que les gusta bastante en otros países, pero vamos a ver esta pregunta. Uno de los siguientes oncogenes no se ha relacionado con la patogenia de la leucemia o el linfoma, ¿no? ¿Cuál es? Es el CR, ¿no? Los demás están relacionados de alguna manera con la leucemia y los linfomas. Acá viene otra pregunta interesante. La edad de aparición de un linfoma Hodgkin es mayormente de... Recuerdan que les dije que el Hodgkin se ve en los varones y que lo que relacionaron con los picos que tenemos los varones cuando nos creemos Superman. El primer pico, como les dije, estaba entre los 20 y los 30 años, ¿verdad? Segunda o tercera década. ¿Qué es lo más común y lo más frecuente? Y sería la respuesta correcta en este caso. Recuerden que la segunda está más o menos alrededor de la sexta década, pero lo más común es esto, ¿no? En relación al linfoma Hodgkin. Ahora nos preguntan acerca del linfoma no Hodgkin y nos preguntan y nos dicen, todos son verdaderos excepto. Muy bien, entonces tenemos 5 alternativas, 4 correctas y una que no es. Es una pregunta un poco antigua, como verán, ¿no? Habla de incidencias en los 90, que se hacen ya tan lejanos ahora. ¿Cuál sería la respuesta correcta para ustedes en este caso? Muy bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues es parte de la epidemiología que se observa en algunos libros, ¿no? Sin embargo, esta es una pregunta muy ambigua, un poco difícil según las últimas tendencias de las preguntas, pero de todas maneras se los pongo porque ha sido alguna vez descrita dentro de algún examen, ¿no? Un paciente diagnosticado de linfoma difuso de células grandes B, todos los siguientes perecen de pronóstico excepto. Hemos hablado un poco de los pronósticos. El grado tumoral. Muy bien. Recuerden que este es cuarto, es avanzado. Igual con la etapa, la edad también es un factor. Y la deshidrogenasa láctica sérica también es un factor que puede predecir el pronóstico de la patología, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos es cuál de los siguientes es más probable que sea una neoplasia de linfocitos T. Muy bien, esta es una pregunta muy interesante que está dentro del cuadrito que vimos casi al último. Y la respuesta es micosis fungoides. Hay algunas patologías que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de no llenarlos de
de información pues se tocan someramente o solo se mencionan para conocimiento y que ya cada uno lo puede revisar, pero que usualmente no son tan preguntadas dentro de los exámenes, ¿no? Recuerden que los exámenes predominantemente las preguntas son nivel fácil e intermedio. Solo muy pocas son nivel complicado, ¿no? Tenemos un paciente de 40 años ahora con un cuadro típico clínico de sudoración, fiebre y pérdida de peso. En la exploración vamos a encontrar pruebas de imágenes donde se encontraron adenopatías mediastínicas cervicales y retroperitoneales. Tras un estudio histológico se diagnostica enfermedad de Hodgkin del tipo de depresión linfocítica. En la biopsia de la médula ósea nos objetiva infiltración por la enfermedad. Señale en qué estadio del sistema Ann Arbor se encontraría esta paciente. A ver, lúzcanse con esta pregunta. Recuerden que A o B está relacionada a la presencia o no de síntomas B, que en este caso están claros, y los estadios están relacionados según la cantidad de ganglios afectados. Así que espero su respuesta. Muy bien, ya decidieron. A ver, vamos a corroborarla con la respuesta. Muy bien. Todos lo hicieron de manera correcta y perfecta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera que es la más correcta? La enfermedad de Hodgkin esclerosis nodular, especialmente frecuente en jóvenes, mujeres jóvenes. El linfoma de Burkitt se caracteriza por la T1428. El linfoma folicular tiene habitualmente comportamiento clínico de alta malignidad. La presencia inicial más frecuente del linfoma MALT es una masa mediastínica. La radioterapia nodal es el tratamiento de primera elección para mujeres con enfermedad de Hodgkin estadio 3B, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? Esta es una pregunta típica del MIR, ¿no? Al MIR le gusta bastante este tipo de preguntas. Muy bien. Eso lo vimos también en el primer cuadro, en la clasificación de resumen, ¿no? Avanzamos con las preguntas. Esta es otra pregunta sacada del MIR. ¿Cuál es cierto en relación al linfoma Hodgkin? Recuerdan que les dije que si bien el prurito era parte de la causística habitual de síntomas que se presentan, no es uno de los síntomas B característicos por sí solo, ¿no? Y esto que ya hemos visto también y que se repitió en una pregunta también, la depresión linfocítica es una de las peores pronósticos, ¿no? Otra pregunta del MIR en relación a las afirmaciones, elegir la más correcta, ¿no? ¿No es la misma que ya hemos visto? Esta es otra pregunta del MIR del 2001 y nos habla un poco más ya de la definición, bueno, del tipo histológico de la esclerosis nodular. Recuerden, como mencionamos en el anterior, que era en mujeres jóvenes usualmente y que afecta preferentemente glandes cervicales y mediastínicos. Otra pregunta del MIR del año 2000. Esto es algo que tocamos dentro de la exposición que hemos tenido y es en relación al tipo de neoplasia, de qué origen está relacionado el linfoma de Hodgkin o la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Muy bien, linfocitos B, lo recalcamos más de una vez. Bueno, esto ha sido todo sobre el tema de linfomas. Espero que les sirva, que les haya sido provechoso, que les sirva, como siempre les digo, tanto para el examen como para su vida diaria, ¿no? Y toda duda, toda pregunta, como siempre, no duden, con toda la confianza del mundo, pueden recurrir a través de Villamédico o a mi correo personal, Emilio-José, hasta el inicio de la exposición, y les contestaré con mucho gusto y tratar de resolver sus preguntas, ¿no? Para eso estamos, para ayudarnos siempre. Ha sido un placer y hasta otra oportunidad.